Bienvenidos a mi canal de costura creativa. Hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso neceser en forma baguette. Así como en la cartera, bueno, un neceser. Te voy a enseñar a hacer cómo hacer el patrón de una forma muy práctica, sencilla, qué materiales puedes utilizar y cómo lo puedes convertir también en una hermosa bandolera, tan solamente colocándole una media luna con un mosquetón y le haces una asa corrediza. En las dos formas es muy fácil de hacer. Es ideal para principiantes como para personas que ya están en este mundo de la costura creativa para que puedas añadir otro nuevo modelo en tu stock. Y lo más importante, si ya estás en esto, puedes utilizar retazos. Se necesita muy poquito material. Entonces te invito al paso a paso, desde cómo se hace el patrón, los materiales, su proceso creativo y espero que lo puedas hacer. La verdad que a mí me gustaría que lo pudieras hacer porque es un modelo muy fácil, pero que hay muchas personas que no les gusta o les tienen miedo, yo era una de esas, de utilizar el vivo plástico y cómo hacer otro formato, ya saliendo de los típicos cuadrantes de la base, cómo hacer una forma más redondeada para que quede un lindo diseño. Así que comenzamos. Hablemos de los materiales. Puedes hacerlo en cualquier material siempre y cuando le dejes estructura. Por ejemplo, el algodón o el jean. Puedes usar el entretela, pero uno que no sea muy finito, uno más o menos que sea grueso, que lo puedas planchar y añadir. Hay unos que ya vienen con pegamento. También puedes utilizar un bondeado de 2 milímetros para telas, sobre todo porque es muy finito. En el caso del jean hay varios grosores. Si eliges uno más grueso, puedes utilizar entretela térmico, quiere decir que se coloca con plancha. Yo utilizo material sintético 0.8. De esa manera no tengo que darle ninguna estructura, ninguno de los materiales que tengo aquí, y tengo dos distintos. Este es 0.8 y este es otro muy distinto que es como una piel sintética también 0.8. En este caso también 0.8. Quiero aclararte algo. La dureza del material no tiene nada que ver con el grosor del material. Por ejemplo, suponiendo el puff es grueso, tiene varias capas, pero es muy suave, ¿ok? En ese caso, si lo desearías así, no te lo aconsejo para este tipo de material. Pero si todavía tú eres una persona arriesgada, colócale una entretela térmico. O también lo puedes utilizar el foamy, ¿verdad? O goma eva, que sea una goma eva finita o un 0.5 a 1, en el caso del puff, y lo vas a colocar con aerosol, con pegamento en aerosol. Le echas en la superficie de la goma eva, no de la tela, de la goma eva. La dejas un rato y le colocas el material ya cortado y le dejas un excedente y después le recortas a la forma. Estos materiales, por ejemplo, este es finito, pero tiene 0.8 y este es más grueso y es 0.8. Quiere decir que la dureza es 0.8, indiferentemente sea finito o sea grueso. En el caso del neceser no vamos a necesitar más que esos dos materiales, el vivo plástico que te voy a hablar ahorita, dos carritos deslizadores, cierre del ancho que te dé aquí, más unos centímetros más que después se van a recortar. Pero siempre se deja unos centímetros más para colocar bien los carritos deslizadores. Eso es muy importante. Para el forro puedes utilizar un forro de tu gusto. En este caso, por ejemplo, yo utilicé Tracker. Tracker es un forro que puedes conseguir en cualquier casa de telas, de productos de marroquinería, que no es tan finito, que es de acorde al producto que vayamos a hacer. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta usar el más finito, ¿verdad? Porque después, a la hora de colocarlo, se arruga por la diferencia de densidad de los materiales. Entonces trata de colocar uno. También, por ejemplo, en este caso, que yo utilizo tanto los materiales para el externo como para el interno, por ejemplo, en este caso tiene cordura, pero es de la finita. ¿Ves? Y queda genial para el diseño, se ve muy bonito. También debes utilizar, en este caso no usé cinta al bies, sino hice un bies con la misma cordura. La cordura es número 2, que es una de las más finitas. Trata de colocar un forro que sea de acuerdo al material que estás usando en la parte externa de tu producto para que esa forma quede una forma equilibrada. Y de lo que yo te hablo es que no me gusta que, por ejemplo, aquí queda bien. Si colocas un material muy finito aquí en la parte, aparte que para que sea limpiable, muy finito, esta parte se va a arrugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este estoy utilizando una aguja número 18. Entonces, claro, a coser un material muy finito va a tender o a hacerse agujeros o arrugarse. Entonces,
A mí me gusta aclarar eso porque no se trata nada más que yo te dé un tutorial aquí y a la hora de tú comprar tus materiales o seleccionar tus materiales no te quede de la forma deseada precisamente porque no se toman en cuenta todas estas cosas. Ahora vamos a hablar del vivo. Mira, como puedes ver, a mí no me gustaba mucho porque era muy duro, ni tampoco me gustaba la forma de espagueti. Yo compré este blanco que la verdad, con otros proyectos yo te voy a enseñar cómo se puede forrar para combinarlo con el mismo material del exterior. Pero como podrás ver, es muy suavecito. Y lo que me gusta es que es mate también, no es acharolado. Es hueco, no tiene, ¿ves? No tiene ninguna especie de espagueti dentro, por eso que es muy manejable. Por eso que me animé a utilizar este proyecto y como yo aprendí, también decidí enseñarte a ti. ¿Qué aguja utilizar? Tanto en la casera como en la recta industrial utiliza una aguja número 18. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con material 0.8 que sea, y más el vivo, que a pesar de ser suave, para que no la aguja se rompa, ¿verdad? Ni, por ejemplo, en el caso de las máquinas domésticas, se salte la puntada, es ideal una aguja número 18. El hilo yo utilizo, si es en la máquina doméstica, puedes utilizar el hilo a la parte de arriba, hilo de nylon. Yo uso hilo de nylon en mi producto porque eso le da mejor fortaleza en las uniones. Hilo de nylon número 60 en la parte de arriba. Si es en la doméstica, vas a poner hilo de poliéster del mismo color. Si es en la industrial, lo pones arriba y abajo, hilo de nylon número 60. Y ahora, una vez hablado de esos materiales, como te dije, puedes hacer de cualquier tipo de material. En caso de que no le quieras poner el vivo, no hay problema. También queda de la misma forma siempre y cuando, como yo te dije, le des estructuras a tus materiales para que te quede esa forma armada. No es rígido, pero que te quede forma armada. Que tú lo pongas en un tocador, arriba de una mesa y queda su forma. Y si no, es un buen momento para que aprendas a poner con presatela. Yo utilizo un presatela de teflón finito. Es decir, yo no cambio de presatela. Yo uso el mismo presatela para todo el proyecto. Si tú no tienes un presatela finito, lo que puedes utilizar es el presatela de colocar el cierre para colocar el vivo. De esa manera te va a resultar más fácil ir por la orilla pegada y una puntada abierta a la hora de colocar el vivo. ¿Qué quiere decir? Un número .5 en la máquina industrial, también en la máquina de coser casera, puedes utilizar .5. Si tu máquina nada más llega hasta el .3, bueno, el punto más largo. Tiene que ser un punto más abierto, no puede ser tan cerrado. Ahora te voy a enseñar a hacer cómo hacer el patrón de nuestro neceser o bandolera según el caso lo quieras hacer. En el caso de la bandolera, yo te voy a explicar el paso a paso, pero cuando estemos en esta parte, yo lo único que le coloqué es 6 centímetros de cinta mochilera por el ancho de mi media argolla. Eso es todo el cambio. Le puse 2 deslizadores porque, por ejemplo, en el caso de neceser, no quise colocarle aquí la típica cinta mochilera porque esa es la que tiene la función de agarrar para poder abrir. Entonces, ¿qué hice yo? Le puse 2 deslizadores porque de esa manera lo podemos abrir fácilmente de un lado y del otro, sin necesidad de colocarle la cinta mochilera. Si tú se la deseas poner, bueno, lo colocas 6 centímetros, lo doblas por la mitad y lo coses en el momento que le colocas el patrón de una forma muy básica y sencilla. Vas a comenzar haciendo un rectángulo que va a tener de alto 17 centímetros y de ancho 16 centímetros. Esta parte aquí va a ser doble. Vamos a ayudarnos con 2 líneas referenciales. De aquí hacia abajo vas a lanzar una paralela de 5 centímetros. Esta va a ser nuestra primera línea referencial. Y del medio hacia acá vas a marcar 12 centímetros y ahí vas a lanzar de forma perpendicular una línea referencial. Aquí en la intersección de estas 2 líneas vas a marcar tu primer punto. Ahora, de los 5 centímetros de este lado hasta abajo vas a marcar 0,5 y ahí vas a lanzar una diagonal. Esta diagonal va a formar lo que viene siendo la solapa de nuestro neceser. Ahora, ¿cómo hacemos esta parte de aquí abajo? De aquí, de esta línea referencial de 12 centímetros hacia acá vas a marcar 6 centímetros. Aquí marcas un punto a los 6 centímetros. De aquí hacia arriba un punto. Y ahí vas a unir con la ayuda de la regla estos 2 puntos. Esta es la parte que da para la base. ¿Cómo sacamos esta recta y esta curva? Muy fácil. De aquí a acá vas a marcar un punto a 1 centímetro, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Vas a unir este punto con el punto que tenemos aquí, lo vamos a lanzar una diagonal y esa va a formar la parte recta. ¿Cómo vas a hacer la curva? Del punto que habíamos marcado de aquí hacia arriba, hacia 1 centímetro, vas a colocar, yo utilicé la tapa de un yogur que mide 6,5. Tú utilizas si tienes tu regla de curva
puedes hacerlo con un compás, etcétera. Y lo vas a posicionar de aquí que ve a esta curva y ahí vas a marcar la curva. De esa manera la tenemos lista, donde vas a recortar aquí, aquí, aquí. De esta manera se forma el patrón. Recordando que esta parte es doble, quiere decir que cuando tú cortes tu material, lo vas a cortar en forma de espejo hacia el otro lado. Para calcular el fuelle va a ser, esto va así, ¿verdad? Vas a calcular con la ayuda de la cinta métrica, ponte que está todo completo, todo el recorrido de un lado al otro. Y le vas a sumar 2 centímetros, para que 1 centímetro de costura para cada lado. Y el ancho va a ser de 13 centímetros. De todas maneras, en el paso a paso, yo te lo voy a explicar más en detalle. Pero esta parte es muy importante. Y de esta manera, yo estoy segura que lo puedes poner. Ahora comenzamos con la elaboración de nuestro neceser. Yo comienzo colocándolo en la etiqueta. Yo, dicho en otro video, yo la hago de cordura, una cordura número 3, le pongo un sellito como inicial, porque no tengo etiquetas como tal de esta metálica. Entonces lo coso con una puntada cerrada de 3.5 del mismo color de la etiqueta. Estoy utilizando para todo el proyecto hilo de nylon número negro. Tú lo utilizas a tono. No tienes que comprar muchos hilos. Los colores básicos, beige, blanco, negro o a un gris clarito sirve para cualquier cantidad de proyecto. Una vez que le estoy colocando mi etiqueta, recorté el cierre por la mitad, lo abrí por la mitad. Yo estoy utilizando 2 centímetros que me dé a cada lado de más, para que no sea, a la hora de colocar mi carrito deslizador, no sea tan difícil colocarlo. Lo estoy cosiendo con una puntada número 3.5, doy cara del frente, la parte gruesita del cierre, con el frente de mi parte delantera. Lo coso con una puntada número 3.5, bien a la orilla. Yo estoy utilizando un cargador de teflón. Trata de que sea finito. Si no tienes finito, lo colocas con tu presatela de colocar cierre. A mí me gusta hacerlo en 2 pasos, o sea, no hago el sándwich de una vez, sino coloco primero el cierre y después yo siempre dejo un excedente de forro. Bueno, en esta vez se pasó un poquito porque ya tenía un retazo por ahí ya cortado de este tracker, color tracker. Enfrento el forro con el material principal. Esta es la cara delantera de mi neceser. Hago mi típico sándwich, a orilla de eso. Si tú no tienes práctica, coloca unos ganchitos, unos clips o unos ganchitos de estos plásticos para que se mantengan todos esos bordes alineados. También lo voy a coser con una puntada 3.5. Para todas las costuras de unión utilizo 3.5 y para las costuras exteriores utilizo una puntada más grande como una número 5. Una vez que cosí eso, voy a proceder a darle la vuelta. Aquí tenemos que estar preocupados de unir, de jalar bien el forro y coser con la puntada más larga. Lo hice de un lado, el lado que me quedó el otro lado del cierre lo coloqué de la misma manera. Y ahora, ¿qué hago? A mí me gusta bordear con una puntada larga antes de cortar el forro. ¿Por qué? Porque a la hora del armado no se me escapa ningún material, por ahí no se va a ver ningún filito, etc. Entonces yo le hago ese bordeado con una puntada ancha. Yo aquí estoy utilizando, por ejemplo, una puntada número 6. La idea es unir los materiales. Esto no es para formar todavía la estructura. Lo hago por todo el borde, poco a poco. A mí me gusta hacerlo así. Eso ya es cuestión tuya, pero te aseguro que de esa manera, a la hora de armar nuestro neceser, no se va a escapar ningún material. Coloqué 2 carritos deslizadores a la hora de colocarlo y los encentré. De esa manera es más fácil colocarlo y es más fácil
a la hora de abrir el neceser. Ahora sí procedo a cortar todo el excedente. En las esquinas tenemos que tener mucho cuidado de no llevar la tijera hasta el final, sino que le damos como esa pequeña curva. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, yo estoy trabajando con material sintético y por ahí podemos cortar de más. Y de resto corto bien al ras de la costura que hice para unir los materiales. Una vez hecho esto, voy a sellar con mi encendedor la parte plástica de mi cierre. De esa manera me aseguro que no se vaya a abrir en el momento que esté ensamblando mi neceser. Siempre con la parte azul de la llama. Ahora voy a proceder a colocarle el vivo plástico. Entonces voy a cortar una cantidad más o menos, lo vamos a colocar de donde está la curva. Yo a mí me gusta hacerle un piquetico con mucho cuidado porque es plástico. Tan solo un piquetico para poderlo doblar con facilidad. Y le voy a dejar como unos 3 centímetros al comenzar y al finalizar. Lo vamos a colocar de la forma que quede la parte plana, bien al borde con el borde de nuestro neceser. Vamos a coser de una forma, le vamos a dando la vuelta. Si tú consideras que debes hacerle unos pequeños piquetes a la costura, lo puedes hacer. Eso depende de tu vivo plástico. Este es muy maleable, así que yo realmente no es que le hice muchos piquetes. Voy cosiendo poco a poco. Aquí lo importante no es difícil coser el vivo plástico, sino que tenemos que tener atención sobre todo en la parte de la curva, de que quede bien orillados todos los materiales. De esa forma va a cumplir la función del vivo, que es darle una estructura. Aquí esta parte es más fácil porque se hace recta. De la misma forma lo voy a hacer en los dos lados y así queda. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la hora del armado, ese ahí después rectifiqué, lo metí por dentro, pero realmente lo tenemos que dejar para el lado donde está el forro, el excedente. Y ahora voy a medir lo que yo te dije anteriormente. De ese ángulo hasta el otro lado voy a medir lo que me da de contorno. A eso yo le voy a sumar 2 centímetros. Yo, para que quede esa forma como de bombita, le quité 1 centímetro, doblé el material, el fuello por la mitad y le quité apenas 1 centímetro a cada lado en forma diagonal. Me ayudó con mi cortador circular, tú lo puedes hacer con la tijera. Porque hizo esto, se queda como esa forma de perita. ¿Se puede hacer recto? También se puede hacer recto, pero el neceser te va a quedar más recto. A mí me gusta que quede con esa forma de perita. Tan solo le quito 1 centímetro de la parte de arriba hacia el centro donde está el doblez y de esa manera se logra esa forma de pera. Yo el fuelle lo hice con una cuerina 0.8. Tú puedes utilizar del mismo material si quieres hacer todo tu neceser. Una vez que la corté, voy a marcar el centro y lo voy a centrar con el centro del cierre. Le coloco unos ganchitos para que al momento de coserlo no se me vaya a mover. De esa manera me garantiza que esté bien centrado. Y lo voy a coser con una puntada 3.5. Me aseguro de darle una pintura, un atraque con un retroceso al principio y al final de cada costura, para que en el momento del ensamble no se me vaya a abrir. Una vez que hice esa costura, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar la vuelta y voy a enfrentar el frente del forro con el frente de nuestro neceser.
y vuelvo a darle otra costura 3.5. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a abrir eso, ¿verdad? Y vamos a alar bien, de tal forma que no me le quede acumulamiento de tela, para que quede bien plano, bien parejito. Me ayudo y estiro bien esos materiales y ahora voy a hacer una costura de repise. ¿De dónde yo lo voy a hacer? De la parte que va a ser mi fuelle. Una puntada, yo le di una puntada número 5, de esa manera voy a repisar mi primera parte del fuelle. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir la otra punta, igual, de la misma manera, enfrentando los materiales, con una puntada número 3.5. Hasta ahora, todo bien. Voy a hacer una toma de acercamiento para que veas cómo lo hago. Una vez que le di la puntada, ¿qué voy a hacer? Aquí te enseño que le cosí del otro lado, enfrenté el forro, me faltó ese tema, enfrenté el forro de la misma manera como lo hicimos antes. Y cómo voy a repisar esa parte que es más difícil, no importa, tenemos espacio suficiente como para abrir eso y repisar por la parte, en este caso, la parte negra. Me faltó la toma de enfrentar los materiales, igual lo vamos a coser y lo que tenemos que abrirlo para repisar de esa manera. Enfrentamos el forro, lo cosemos del lado que nos tocó del forro, lo volteamos y de esa manera hago el repise también con una puntada más grande, una 3.5. Y de esa manera nos da el fuelle justo, ¿verdad? Ahí le damos la vuelta, lo volvemos a poner en la posición, porque ahí te lo estoy mostrando cómo quedó. Quedan los dos repises, ¿verdad? Cortamos los excelentes de los hilos y de esa manera nos quedaría. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita le vuelvo a dar la vuelta para que veas cómo se termina de ensamblar nuestro neceser. Para el lado, para la bandolera, yo lo que hice es colocar en donde está el cierre, le puse unas 6 centímetros de cinta mochilera con una media argolla. Esa es la única diferencia. Yo, para asegurarme de que no se me escapen los materiales, que voy a hacer, voy a coser también todo alrededor, una puntada larga. Yo usé aquí una puntada número 5, todo alrededor, porque si viene excedente de forro se corta después. De esa manera me aseguro que a la hora de terminar de ensamblar mi neceser quede todos los materiales bien y no se me escape ningún material. Lo mismo lo voy a hacer del otro lado. Este neceser es muy fácil. Llevándote el paso a paso con el patrón es una forma muy fácil. Como te dije, puedes usar cinta vivo plástico si deseas. Una vez que lo hagas te va a pasar como a mí. Vas a aprender a hacer, más que todo el miedo, y sobre todo que yo conseguía unos vivos plásticos muy gruesos. Así que ve a donde tú compras tus materiales de confianza y explora a ver que si puedes conseguir uno que sea tan blandito como este. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a unir los laterales donde está el fuelle, uno viene a sus materiales para marcar el centro de mi fuelle, tanto de un lado como del otro lado, porque ahora vamos a terminar de unir y de cerrar nuestro neceser. Le voy a dar una forma, también lo voy a marcar en el lado
No lo quise cortar en la cinta al vivo plástico porque con miedo que no se vaya a romper. Por ahí coloco mi primera pinza. Después me voy para el lado de las esquinas, sobre todo de las curvas, y coloco otra pinza. Tú colocas las pinzas necesarias que tú consideres para que se mantenga todo eso a la hora de coser, no se te ruede nada. Ahí se me pasó, pero la cinta al bioplástico tiene que quedar para el lado de afuera, ahí mismo donde está el forro. Después yo rectifiqué y lo saqué. Pero tiene que estar, y de una vez que tú lo acomodes y lo cosas, es que le puedes recortar los piquitos excedentes. Vas acomodando con mucha calma porque esta parte es muy importante, porque eso depende la forma de nuestro neceser. No es difícil, es cuestión de atención, de colocar bien nuestras pinzas, de rectificar que todo quede en su sitio, todo en su posición. Y bueno, ahí se va arreglando, de esa manera nos va a garantizar que esa forma redondeada nos quede bien. Una vez que le coloqué todas las pinzas alrededor, a mí me gusta primero coserlo de un lado y después del otro. También me ayudo con esta pinza para agarrar bien la forma de la curva. Porque obviamente no vamos a colocar nuestra mano ahí en la esquina justamente cuando estamos cosiendo. Entonces yo me ayudo con mi pinza, una pinza normal de ferretería, que tiene una punta finita, para ayudarme a agarrar sobre todo en la parte de la curva. Estoy terminando el final de detalles en la costura creativa. Es más el proceso de patrón, de seleccionar los moldes, acomodar bien los materiales, porque es muy fastidioso descoser en material sintético. Entonces es mejor tomarnos el tiempo para arreglar bien nuestros artículos, y de esa manera si no vamos a la máquina. Yo lo coso con una puntada, como te dije anteriormente, punto 5. No hace falta que utilicemos una punta muy cerrada porque es plástico. Y sí se va a mantener, porque primero es la puntada de unión y después le vamos a colocar una cinta al bies. Yo lo coloco en 2 pasos, de un lado y del otro. Entonces son 3 costuras que le vamos a dar. Entonces costura suficiente como para que esté reforzado. Una vez que cosí todo eso, yo me voy a encargar de cortar lo que quedó de excedente de mi vivo plástico, ¿verdad? Cortamos, ahí estoy arreglando y voy a coser del otro lado. Los materiales se amoldan, se pueden amasar, no hay que tenerles miedo, sobre todo a la hora, por ejemplo, que esta parte, la segunda parte, es un poquito más engorrosa, se pueden amoldar, los materiales no van a pasar nada, no se van a romper ni nada por el estilo. Ahí me quedó todo genial, me cuadró un lado y del otro, y ahí le voy a empezar a colocar mi cinta al bies. Como te dije anteriormente, también si se te hace más fácil lo puedes colocar en el caso que no tengas tu presatela finito, puedes utilizar también para colocar tu cinta al bies, tu presatela de colocar cierre, porque de esa manera te va a ayudar. Una vez que le coloqué la cinta al bies, voy a proceder a empezar a darle la vuelta en la parte de las esquinas para darle forma. Empezamos a darle vuelta ahí. Y después voy amasando, voy moldeando los materiales. Voy sacando la parte donde está el vivo plástico que se amolda. De verdad que me quedé fascinada con porque siempre tuve problemas con ese vivo plástico porque era muy duro. Y de esa manera también le vamos a amasar. Tenemos que perderle miedo a los materiales. Los materiales no se van a romper, hay que darle forma a nuestro producto, y de esa manera me queda lista mi neceser. Es muy fácil y puedes jugar con diferentes materiales. Y de esta manera hemos concluido el tutorial del día de hoy. Espero que lo puedas hacer.
Te di todo el paso a paso, tú puedes utilizar los materiales que te gusten, lo que más te aprende, también puedes animarte a hacer tus propias etiquetas. Te espero en el próximo tutorial. Muchas gracias por llegar hasta aquí.